Dios bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 19 de noviembre de 2016. En este mes de las finanzas saludables estamos estudiando una parábola, la parábola de los trabajadores en la viña. Déjenme leérselas ahora en una versión que se llama lenguaje sencillo. Dice así: en el reino de Dios sucede algo parecido a lo que pasó en una viña. El dueño salió muy de mañana a contratar hombres para trabajar en ella. Se puso de acuerdo con los trabajadores para pagarles el salario de un día completo y los envió a trabajar. Luego, como a las 9 de la mañana, el dueño volvió a salir y encontró en la plaza varios hombres que estaban desocupados y les dijo: vayan a trabajar a mi viña y les pagaré un salario justo. Los hombres aceptaron y fueron a trabajar. Como a las 12 del día, el dueño volvió a hacer lo mismo y salió otra vez a las 3 de la tarde. Ya eran las 5 de la tarde cuando el dueño fue de nuevo a la plaza y vio a otros hombres desocupados. Entonces les preguntó: ¿por qué han estado aquí todo el día sin hacer nada? Ellos respondieron: porque nadie nos contrató. El dueño les dijo: vayan a trabajar en mi terreno. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores: llama a cada uno y págales, comenzando por los últimos que vinieron y terminando por los que vinieron primero. Entonces se acercaron los trabajadores que llegaron a las 5 de la tarde y recibieron el salario de un día completo. Después, cuando pasaron los que habían llegado primero muy de mañana, pensaron que a ellos les pagaría mucho más. Pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día completo. Cuando ya tenían el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña y le dijeron: los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron una hora. Usted les pagó a ellos igual que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor. Eso es injusto. Pero el dueño le contestó a uno de ellos: mira, amigo, yo no he hecho nada malo contra ti. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo. Toma el dinero que te ganaste y vete. No es problema tuyo que yo le pague lo mismo a los que vinieron a las 5. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Jesús terminó diciendo así: los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son últimos serán los primeros. Esta es la parábola que hemos estado estudiando y que ahora nos tiene una enseñanza más: la riqueza de creer, la riqueza de tener fe, la riqueza de seguir a Jesús, la riqueza de ser discípulo. Lo estoy diciendo de diferentes maneras, aunque la manera breve es la riqueza de creer. De cualquier modo, ya hemos estudiado la parábola antes, pero de cualquier modo nos parece algo injusto lo que aquel señor hizo al pagarles a todos igual. Estoy seguro que usted y yo nos sentimos un poco incómodos y decimos: pues sí, fue injusto. Pensamos que le debió pagar a los que trabajaron desde el principio una cantidad mayor. Pero si pensamos así, tendríamos que decir, si lo aplicamos a la vida cristiana, a la salvación, porque Jesús está haciendo un ejemplo de la salvación, tendríamos que decir que si una persona se convierte desde muy pequeña, y es salva, por supuesto, pero es más salva, o es más cristiana, o se va más al cielo, que una persona que se convierte en los últimos días de su vida, o una persona que se convierte en su momento de agonía. Tendríamos que decir: ¿es más salva aquella? No, no necesariamente. No o no. Todos los hombres que creen en Cristo son igualmente salvos, y no depende de su esfuerzo, sino de la gracia divina que se derrama. De este modo no podemos decir que la gracia y la justicia se oponen, más bien podemos decir que la gracia supera a la justicia. Usted y yo merecemos la muerte y no la vida eterna, y a pesar de eso hemos sido salvados de la condenación y tenemos la promesa de vida eterna. ¿Por qué? ¿Porque Dios hizo a un lado su justicia y se olvidó de nuestros pecados? No, la verdad es que no. Dios es justo y Él dijo: al alma que pecar esta morirá, y Él dijo que el castigo del pecado es la muerte. Y luego entonces se hizo de la vista gorda con nosotros, hizo así como que no pecábamos, como que dijo: bueno, no voy a tomar en cuenta eso porque los amo mucho. No, ejerció su juicio, dejó caer toda su justicia, dejó caer todo el castigo, pero no lo hizo sobre nosotros, sino lo hizo sobre Jesús, para que la justicia de Jesús nos sea dada a nosotros, así como nuestra culpabilidad le fue dada a Él. Así que no significa que Dios hizo a un lado su justicia, sino que su justicia fue superada por su gracia en nosotros. La justicia se cumplió, pero se cumplió en el Señor Jesús, y Él derramó su gracia sobre nuestra vida. Todos aquellos hombres estaban igualmente necesitados. Por eso recibieron lo mismo, porque el Señor les dio a todos lo que necesitaba. ¿Qué necesitaba cada ser humano, cada trabajador de esos expertos en su oficio? Estaban ahí desempleados. ¿Qué es lo que necesitaba cada uno? Un denario, un salario completo de ese día para regresar a su casa con algo de alimento. Y eso fue lo que recibieron.
El Señor que los contrató no se puso a pensar cuánto habían hecho, sino cuánto necesitaban. Eso es la gracia. Yo digo que en la oración Dios no siempre nos da lo que le pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Los que fueron contratados más tarde habían estado buscando trabajo desde temprano y necesitaban también regresar a su casa con algo para comer. Así que aquel hombre, bueno, se los da. No estaban desocupados por holgazanes, no, estaban desocupados porque nadie los había contratado. Dios sabe lo que necesitamos, también sabe lo que hacemos y lo que no hacemos, pero no debemos trabajar para que nos dé, debemos trabajar porque ya nos dio, porque nos da. Nuestro trabajo para Él no debe ser para conseguir algo, sino por lo mucho que ya nos ha dado por su gracia. De hecho, lo que hacemos es un acto de gratitud. Tengamos un corazón agradecido a Dios por su gracia que derrama sobre nosotros. Y todas estas cosas que estoy diciendo, esta justicia que no merecemos, pero que nos ha sido dado por Cristo, y esta gracia que se derrama porque creemos en Él. No es la fe la que nos salva, no, es la gracia la que nos salva. Pero la fe es la que hace efectiva esa gracia en nuestra vida, porque un ser humano puede rechazar la gracia de Dios, puede decir no quiero la gracia de Dios, o puede decir sí la quiero y se deja salvar. La parábola comenzó en virtud de una pregunta, y nuestro Señor al terminar la parábola vuelve a repetir una sentencia que ya nos había dicho al principio. Así los primeros serán postreros. Así los primeros serán postreros, porque muchos son llamados pero pocos los escogidos. Bueno, así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, así es como dice. Pero muchos son llamados y pocos los escogidos. Y esta es una enseñanza más de lo más interesante e importante para nosotros. Los que habían trabajado por un precio recibieron lo que merecían. Su actitud era muy clara. Doy trabajo, me dan dinero. Se trató de algo seguro, habían convenido en algo y se cumplió. De hecho, con los primeros, con los que trabajaron desde las 6 de la mañana, el Señor les dijo que los contrataba por un denario y ellos aceptaron trabajar por un denario. Es decir, hubo un pacto que convenía a los dos. Tú trabajas, yo te doy dinero. Y perfecto, vamos. Son los que reclamaron. A los otros no les dijo cuánto. Ellos sabían que no merecían un denario. Ellos sabían que no merecían un día completo porque no habían trabajado un día completo. Entonces aceptaron lo que fuera, aceptaron por fe, aceptaron lo que nos dé, está bueno. No se pusieron, ¿y cuánto nos vas a pagar? Por lo menos un medio denario. No hicieron cuentas. Lo hicieron por fe. Confiaron en que algo les daría. En cambio, aquellos que habían sido llamados a trabajar menos tiempo tuvieron que hacerlo sin preguntar. No estaban seguros de cuánto les habían de pagar, pero estaban tan desesperados de lo que lo que les diera sería bueno. Tuvieron que creer y exaltar su esperanza y el resultado fue la gracia de un salario completo. Hay gente que quiere vivir muy segura, ordenadamente, todo lo tiene bajo control y se han olvidado de creer y de esperar en la gracia de Dios. Hay gente así, los religiosos son así, los legalistas son así. El apóstol Pedro quería saber lo que iba a recibir por haber dejado todo por seguir al Señor y en resumen Jesucristo le dice, no averigües, ten fe y espera. Con esta parábola el Señor le dijo eso, no preguntes, ¿qué te importa? Tú ten fe y espera, ¿que no es Dios bueno? ¿Que no es maravilloso Dios? Confía en Él, nunca saldrás perdiendo con Él. El hombre que cree que merece, que confía en las obras, en su trabajo, en su esfuerzo, nunca cree ni espera. Ha perdido por su actitud la fe y la esperanza. En cambio, aquel que sabe que no merece nada, se deposita por completo en aquel que lo ama y se acoge a su gracia infinita. Confía, espera. Cuando el Señor dijo que algunos primeros serán postreros y viceversa, a esto se refería. Algunos que parecen muy piadosos estarán al final de la fila y algunos que parecían no tener gran reputación estarán en el cielo. Atendidos primero y por una razón muy sencilla, unos confiaron en sí mismos y los otros confiaron en la gracia de Dios por fe. Depositémonos en la gracia de Dios con fe y esperanza. Mucha gente tiene miedo de creer y esperar en la gracia. Prefieren pasarse la vida ganando por sus propios méritos el favor de Dios y los tales serán los últimos en lograrlo. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar la invitación a ser parte de su obra, a trabajar en su obra, no por lo que nos da, sino confiando en lo que ya nos dio y en lo bueno que es que nos dará más. Jesús sigue caminando por las plazas y las calles de nuestra tierra buscando a hombres y mujeres, adultos, jóvenes, niños, para invitarlos a ser parte de sus seguidores, es decir, a trabajar en su reino. Si usted y yo respondemos positivamente, entonces experimentaremos la riqueza de creer, la riqueza de experimentar la gracia de Dios. Creámosle y llenemos de esperanza nuestro corazón, de riqueza, la riqueza de la fe. Espero que esto sea útil para usted y me gustaría encontrarlo mañana. Dios le bendiga. Hasta mañana.